Nos contaron que el tango era un mundo de hombres. Una foto de dos malevos abrazados, practicando pasos de baile en la esquina, integrantes orgullosos de esa secta del coraje y el cuchillo. Te advierto que a mí me respetan hasta los perros. Venga, no quiero que aquí nadie piense que le tengo asco al cuchillo. Te andás buscando una puñalada feliz, pero ahora no va a poder ser. Tengo algo más serio. Bandoneonistas, cantores, directores de orquesta, todos con las bolas bien puestas. Mientras tanto, ellas firmaban composiciones con seudónimo, amenizaban el ambiente en casas de citas, bailaron a escondidas y luego en los escenarios. Cantaban en la radio, eran verdaderas estrellas de los años 30. Yo tenía un amorcito. Les decían que no podían tocar el bandoneón, pero insistían. Resistieron en los 60, los 70, los 80. Vení, charlemos, séntate un poco. Y un siglo después, tiraron la puerta abajo. Ingresaron a la historia grande del tango porque ese siempre fue su lugar. Ellas estaban primero. Reflexiones e historias de mujeres y disidencias en el mundo del tango. Reescribimos la historia poniéndolas en foco. Capítulo 8. Y en el siglo XXI, también. Lo que hoy ya tiene nombre y se denomina tango siglo XXI era impensado en los 80 y hasta entrados los 90. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Hemos eliminado el servicio militar obligatorio. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. De tal forma que en 1 hora y media podemos soltar. La Argentina había pasado de la ilusión de que un peso valía $1 a ver descascararse ese sueño primermundista, con altas tasas de desempleo, una industria desmantelada y las joyas de la abuela en manos de empresas extranjeras. En ese contexto hostil, el tango empezó a dar nuevas señales de vida. El género que parecía sepultado empezó a transitar otro tramo de su camino de la mano de jóvenes que andaban por los 20 y tantos años. A mediados de los 90, una generación de artistas de la música, el canto y la danza encontraron en el tango un espacio para expresarse. El género ya era centenario y llevaba décadas atravesando una de sus tantas crisis, tal vez la más larga. Desde fines de la década del 80 funcionaba en el conurbano bonaerense el primer espacio público que institucionalizó la formación de músicos populares en tango, jazz y folclore. La Escuela de Música Popular de Avellaneda se convirtió en una usina de músicas y músicos. Por su parte, el espectáculo Tango Argentino de Claudio Segovia y Héctor Oresoli había revitalizado el interés por la danza en todo el mundo. Son esos algunos antecedentes posibles del surgimiento de este movimiento tanguero que sigue con vigor hasta nuestros días, aunque ya no haya, como en la época de oro, una industria, ni discográficas, ni tantos espacios de trabajo rentado como hace 80 años. El tango siglo XXI es un espacio independiente y mayormente autogestivo. El panorama era variopinto. En 1990, el cantautor y guitarrista Alfredo Tape Rubín empezó a tocar clásicos y temas de su repertorio en milongas porteñas. Una fuga, una ráfaga, un flash, amor disuelto en distancia, princesa malgache, para este dolor la lejanía no es asunto de importancia. De su primer disco con el cuarteto Almagro, Hemisferios, el Tape Rubín cantando de su autoría, Lisú. Lisu, 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 lisu. Nunca
nunca nada es para siempre. Hoy el Tape es uno de los principales autores contemporáneos, con varios discos en su haber y muchas versiones de sus obras grabadas por otros y otras artistas. Sombra de luz, Lidú. En 1994 apareció Tangata Rea, un cuarteto integrado por Lila Horowitz en contrabajo, Paulina Fine en flauta traversa, Victorio Pujía en guitarra, Andrés Lineski en piano y Luis Longhi en bandoneón. Se mantuvieron activos hasta 1999. Hicieron giras, editaron un disco y tocaron mucho en vivo. Con un guiño sonoro a la Guardia Vieja, estos jovencísimos artistas sonaban así. El clásico Comilfó de Arolas por Tangata Rea, un quinteto en el que dos de las integrantes eran mujeres. Un año después, en 1995, nacía La Chicana, que traía en su primer disco una mezcla de clásicos y repertorio propio. Aportaban un sonido muy personal que tiene remedos del rock, música latinoamericana, la canción y el folclore. La voz de Dolores Solá tenía una sonoridad que remitía a las cancionistas de las décadas del 20 y el 30, pero con la frescura y el desparpajo de una joven de su tiempo. Lola venía a darle voz a la poética contemporánea de Acho Stoll. Robaré en la florería una rosa colorada, te esperaré como siempre bajo el farol. Llegarás a medianoche despeinada, revolada, me darás un beso largo y me pedirás perdón. Una rosa y un farol de Acho Stoll, del primer disco de La Chicana, año 1997. Eso es todo lo que tengo, y una rosa y un farol. Por esos años, precisamente en 1996, un grupo de jóvenes músicos integrado por Ignacio Barchowski, Camilo Ferrero, Jorge Espesot, Ramiro Gallo, Pablo Pedroso, Ariel Rodríguez y Alejandro Schwartz, creó la Orquesta El Arranque. Su primer cantor fue Marcelo Barberis y luego ocupó ese rol Ariel Ardit. Hoy sigue sonando y sus integrantes son actores fundamentales de la actualidad del género. El Arranque, en su primer disco, tocando el tango que le da nombre al grupo. También en 1996 sacó su primer disco la cantora que más tarde fue vocalista de El Arranque y que es una de las principales voces del tango contemporáneo, Lidia Borda. Con un pasado en el under porteño y con experiencia blusera y rockera, la cantora se despachó con un álbum poblado de clásicos de las cancionistas que habían brillado en la radio. Cuando quise yo quererte vos, no me quisiste, vos no me quisiste. Y ahora que querés prenderte, no te doy al piste, no te doy al piste. Cuando loca te seguía y te perseguía, nunca te encontré. Y ahora que yo te he largado, porque me has cansado, me venís buscando. Y ahora que yo te he largado, me venís buscando. Pero no hay de qué. De Canaro y Pelay, Me enamoré una vez, grabado por Lidia Borda en su primer disco,
Entre sueños. También en tono evocador, en 1996, se estrenó el espectáculo Recuerdos son recuerdos, una apuesta teatral que desplegaba un repertorio de tangos de los años 20, interpretados por Rita Cortese, Soledad Villamil, Silvio Cataño, Brian Chambuleirón, Carlos Vigiano y Rafael Solano, y la participación de los actores Pompeyo Audibert y Alejandro Urdapilleta en monólogos. Este espectáculo, que fue editado como disco, luego devino en Glorias Porteñas, otra experiencia teatral que encontraba inspiración en tangos e historias de una Buenos Aires de 70 años atrás. Mocosita, no seas tan cruel, no me abandones, quiero verte otra vez, mocosita, no me dejes, que me mata poco a poco tu desdén. Soledad Villamil canta Mocosita, tango de Gerardo Matos Rodríguez y Víctor Soliño de 1926. La agrupación guitarrera 34 Puñaladas data de 1998 y apareció en escena con un repertorio de clásicos, muchos de ellos reos y lunfardos. 20 años después pasó a llamarse Bombay Buenos Aires. Al calor de las reivindicaciones de género de los últimos años, sus integrantes decidieron sacar de su nombre la referencia al poema de Iván Diez, musicalizado y difundido por Edmundo Rivero, que relata un femicidio. En la misma línea, Daniel Melingo, músico de extensa trayectoria en el ámbito del rock, que integró Los Abuelos de la Nada y cofundó Los Twist solo para empezar a contar, desembarcó en la escena tanguera. Su primer disco dentro del género se llama Tangos Bajos, es de 1998 y su repertorio navega entre temas propios, musicalizaciones de poemas lunfardos de autores como Luis Alposta o Julián Centella y hasta el propio Federico García Lorca, y parte del universo de Edmundo Rivero, entre otros el ya nombrado Amablemente, donde se relata el asesinato de una mujer. El germen del álbum fue Ayer, una canción que compuso a raíz de una mudanza. En palabras de Melingo, el barrio podría ser la mismísima patria. Es la patria de las musas. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Ayer, de y por Daniel Melingo, del disco Tangos Bajos, 1998. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. En 1999, un grupo de pibas que se conocían de la Escuela de Música Popular de Avellaneda crearon Las del Abasto, un sexteto íntegramente formado por mujeres, el primero de muchos que vendrían en esta etapa del tango contemporáneo. Vero Bellini fue pianista de esa agrupación y luego creó China Cruel, otro grupo de mujeres que interpreta obras propias, en su mayoría abordando cuestiones de género o aportando una mirada feminista sobre diversos temas. La invitamos a contarnos cómo fue formar parte de ese reverdecer del género. En esa época yo creo que se empezó a ver en la superficie un movimiento que venía desde antes, pero no sabíamos realmente lo que estaba pasando hasta que nos cruzábamos en algún lugar presencialmente. Y de todas maneras éramos pocos, muy pocos grupos en comparación a la actualidad y mucho menos con mujeres. Creo que empezó a generar curiosidad que la gente joven tocara tango. Me acuerdo que la pregunta en las notas era: ¿y por qué tocas tango? Como si fuera algo extraño que no debería suceder. A mí me incomodaba un poco sentir que el grupo era como una atracción de circo, ¿no? Las mujeres que tocan tango y simplemente eso. Y creo que si hice algún aporte fue intentar llevar el repertorio
a temas que hablen desde el lugar de una mujer, ¿no? La verdad es que no encontré muchos y empecé a componer. Por ejemplo, Solterona fue uno de los primeros que hice y a buscar a darle un sentido y un contenido al mero hecho de ser mujeres. Esa idea después derivó en el grupo China Cruel, donde realmente pude cristalizar con un contenido totalmente propio. Vero Bellini, pianista, compositora, autora, docente. Pienso que eso fue un poco el comienzo de una movida de tango con contenido de género que hoy se ha multiplicado tremendamente y bueno, hoy todo se ha multiplicado muchísimo. Y creo que lo que pasó un poco es que creció muchísimo en cuanto a propuestas y en cuanto a personas que se dedican al tango y no hubo una política cultural que acompañe para su difusión y para que haya un público acorde a la cantidad de propuestas. En aquel momento recuerdo que bueno, nos cruzábamos mucho con lo que en aquel momento se llamaba 34 Puñaladas, hoy Bombay Buenos Aires, Dema y su Orquesta Petitera, y algunos otros grupos que siempre nos encontrábamos, por ejemplo, en el Festival de Tango Joven, en algunos festivales, en algunas milongas, y después empezamos a conocer más gente, ¿no? Que por ahí no nos habíamos cruzado y ya venían tocando, componiendo. Viéndolo desde hoy, creo que ese momento fue el germen de lo que hoy llamamos tango del siglo XXI, donde realmente pasamos de hacer covers y de hacer incluso versiones idénticas a las originales, como un dogma que no se podía cambiar, a que la mayoría de las propuestas hoy tengan sus propios temas, fusionando con otros géneros. El tango creo que está más vivo que nunca, y como decía Lorza, se lo dio por muerto, pero era siesta nomás la que dormía. En el barrio ya me han dado el carné de solterona. Mis amigas de la infancia ya se han vuelto unas matronas y yo sigo en la carrera. Quiero tiempo para elegir. No es cuestión de agarrar viaje cuando llega el primer esquí. Solterona, letra y música de Vero Bellini por China Cruel. Una obra que ironiza sobre el mote que se les ponía a aquellas mujeres que no se casaban o tardaban en hacerlo. El carné de solterona en el barrio ya me han dado y yo siempre les contesto: ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Y se siguieron sumando voces a esta movida. A fines del año 2000, la cantora Victoria Morán, que había ganado un concurso en 1996 y había actuado con Luis Cardey, graba su primer disco, Aquellas Cartas, acompañada por las guitarras de Carlos Juárez y por el bandoneón de Antonio Pisano. Su voz y el repertorio remiten a las cancionistas, con una fuerte influencia de Nelly Omar. Maleva que has vuelto al nido de tu garufa arrepentida, ya no sos la mantenida que deslumbraba en el pigal, ya no tenés más berretines de lujo y milonga, de vicio y placer. Volvés a tu vida primera y la milonguera vuelve a ser mujer. Victoria Morán, de su primer disco, La Maleva, de Buglione y Pardo. En el año 2000, Ignacio Barchowski, cofundador de El Arranque, creó la Orquesta Escuela Emilio Balcarce, un espacio educativo que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde músicas y músicos de hasta 30 años se forman en los principales estilos orquestales de la época de oro del tango, alimentando así la usina de intérpretes que reciben cada año de grandes maestros un profundo conocimiento del género, evitando que vuelva a producirse una interrupción en la transmisión del saber musical y estilístico tanguero, como sucedió durante décadas una vez que terminó la época dorada.
Víctor Lavallén, el actual director, Mistonguero, por la Orquesta Escuela Emilio Balcarce. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia. El ataque es conjunto, las balas de goma, los gases lacrimógenos y ahí la caballería. Y con un balazo de fuego. Estamos hartos de este genocidio sutil. Están matando a los abuelos, están matando a nuestros niños. El 2001 fue trágico para la Argentina. En medio de la convulsión social y económica de ese año clave, salió a la cancha la Orquesta Fernández Fierro. Con actitud rockera e inspiración pugliesiana, la orquesta tardó años en incorporar mujeres. Pero de los 4 vocalistas de su historia, 2 fueron cantoras, Natalia Lagos y Julieta Lazo. No alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón. Y el ejército más pobre, el de las frentes cansadas, que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris, Puente Porredón. Julieta Lazo y La Fierro en 2014 interpretando Puente Porredón, un tango de Pablo Sensotera sobre el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán cometido en 2002 por la policía. El regreso del tango a los discos, las composiciones, los escenarios y las milongas que llega hasta nuestros días tiene desde sus comienzos un gran protagonismo de las mujeres y las disidencias, en un principio con preeminencia de cantoras, pero a medida que fue avanzando el siglo XXI, se sumaron muchas instrumentistas, líderes de grupos, arregladoras, compositoras, letristas. Ya no hay roles vedados para las mujeres y diversidades. Esa es la novedad que trae el auge de la producción tanguera en este siglo. También se organizaron festivales, encuentros, agrupaciones feministas y hasta un protocolo para accionar en situaciones de violencia de género en las milongas. El nuevo tango no solo renovó el repertorio, sino que, de a poco, viene construyendo la apertura.